Amén. Bueno, estamos aquí en el estudio bíblico de los miércoles. Soy el pastor Ricky Rosado y damos gracias al Señor por esta experiencia, ¿verdad? Y los que nos siguen en la enseñanza del modelo de Jesús. Y estamos básicamente en los versos 20, en el capítulo 26, los versos 20. En el verso 20 nos quedamos, que vamos a leer un poquito de esos versos 20. Y dice que cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Esta es la parte íntima ya de Jesús para participar de la Pascua con los discípulos y entrando en ese gran acontecimiento donde comienza toda aquella polémica de quién lo entregaba. Y dice que mientras comían, ya había pasado esa polémica, de hecho lo habíamos visto ya, la traición y todo, pero ahora estamos precisamente hablando de la Santa Cena, de lo que ocurrió. Ya Judas se había marchado y había pasado ese acontecimiento, había quedado ahí un vacío, ¿verdad? Pero el Señor iba a celebrar la Pascua como quiera. O sea que en situaciones adversativas y negativas tenemos que nosotros continuar y seguir haciendo lo que nos corresponde. Y ahí es que se separan los niños de los hombres, como decimos nosotros, ¿verdad? Y el creyente de fe y fiel al Señor de los momentos de reto de la vida. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y él le dijo: tú lo has dicho, ¿verdad? Y ese es el relato que estaba haciendo hace unos breves momentos sobre esa situación. En esta última cena Jesús se sentó, ¿verdad?, como dije ya, con sus 12 discípulos, y comenzó ese episodio de quién era, y cada uno sorprendido como que, y a mí eso me estuvo curioso, porque el que no tiene hecha, el refrán dice por ahí: el que no tiene mecha no tiene sospecha, y también dicen el que no tiene hecha no tiene sospecha, pero como que todo el mundo empezó a autoincriminarse: Señor, soy yo y aquello, y estaban sorprendidos y entristecidos, ¿verdad? Y le preguntaban al Señor si eran ellos, en esa situación tensa, ¿verdad?, que se ocurrió en ese momento tan especial. El maestro le respondió: el que mete la mano conmigo en el plato. Y esto también es bien significativo, porque Jesús diciéndolo como quiera, y Judas vino y lo hizo. O sea que no fue algo que no estaba advertido. Pudiera haber Judas en ese momento haberse dicho: mira, Señor, yo me arrepiento, mira, yo no voy a meter mi mano, yo me arrepiento, yo no sé por qué lo hice. Pero no, siguió con el papelón y metió la mano. y fue parte de la escena. Y este hecho hizo que el crimen de Judas fuera más horrible, porque comer con una persona significaba entre los orientales su amistad y la seguridad de que no le haría daño alguno. Cuando tú comías con alguien, no era como hoy en día que la gente sale por ahí a beber y a comer como por socializar. No, solamente comían los amigos. Y en esa mesa íntima eran los amigos. O sea, usted no invita a comer a cualquier persona de confianza. Usted no invita a comer a cualquier persona a su casa. Digo, la gente conservadora, los liberales invitan y se forman los problemas allí, porque, o sea, tú invitas, eso es algo más íntimo. Sin embargo, Judas, que era de los íntimos, se aprovechó de ese acto, que era un acto memorial, era un acto de lealtad. Él lo violó la amistad, violó la seguridad del acto, y aún el traidor se unió
en la pregunta ya hecha por los demás, aunque se dirigió a Jesús, llamándole maestro, rabí, o sea, siguió con todo el protocolo. La verdad que Judas no solamente hizo el acto de la traición, sino todo lo que representó ese acto de deslealtad. Y Cristo le respondió, tú lo has dicho. Lo que parece ser una respuesta directamente afirmativa, a pesar de la amonestación de Jesús y aún después de esta oportunidad de haber reconsiderado su decisión, Judas siguió con sus planes de la traición y la entrega. Hay cosas que uno a veces pues trata de buscarle algún punto de justificación, pero el corazón de Judas se llenó de tanta rebeldía y se dañó, porque él tuvo oportunidad para arrepentirse. Y hay gente que dice, no, pero que estaba escrito que tenía que ocurrir. Mira, hermano, no lleguemos a los extremos a veces con ese tipo de cosas, porque estaría violando el libre albedrío de Judas. Y eso va por encima de todo. Como quiera, hubiese habido otra persona que lo traicionara. Hubiese habido otros motivos e inclusive aunque Judas lo traicionara, si se arrepentía, el Señor lo perdonaba. Y la cosa terminaba con el arresto como quiera. Pero no aprovechó la oportunidad. No aprovechó el momento y se dañó su corazón y no retrocedió, lamentablemente. Después continúa la Santa Cena y dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, poderoso esto. Jesús está profetizando lo que iba a ocurrir ahora con el nuevo nacimiento de la iglesia en una manera formal, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y yo soy de los que pienso y creo que ese pacto o esa comunión se sigue dando constantemente en la presencia de los santos en el cielo, porque yo pienso que cada vez que llega allí un redimido, lo reciben con la cena del Cordero y se cumple parte de esta escritura en el nombre del Señor. Por lo tanto, en conexión con su última cena, Jesús instituyó la Santa Cena. Tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Debería aclararse que significa que esto representa el cuerpo, porque la realidad es que es algo representativo, que es lo que nosotros hacemos, pero basado en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que estamos recordando. Entonces el maestro dijo, tomó la copa y le instruyó que de todos pudiéramos beber de ella. Lamentablemente la Iglesia Católica, el sacerdote es el que hace uso de la copa. En la Iglesia Protestante todos tenemos uso del pan y de la copa, en un acto de lo que hizo el Señor con los discípulos, que todos participaron, y recordando que el cuerpo y la sangre, algo simbólico y representativo, trae una serie de beneficios al creyente en fortalecer su fe y sus convicciones cristianas, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús procedió entonces a identificar el contenido de la copa como representando su sangre del nuevo pacto, ya decidiendo que el viejo pacto era en cierta manera irrelevante, porque si hay uno nuevo, porque el viejo ya no tiene relevancia, sino que ahora el nuevo recoge lo bueno del viejo y lo actualiza y lo hace disponible ahora para todos los creyentes por la fe y por la gracia en Jesucristo. Entonces Pablo asevera, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, eso está en 1 Corintios 11:26, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, volvemos al Monte de los Olivos, porque aquí en el Monte de los Olivos Jesús anuncia la negación de Pedro. Ya había habido la traición de Judas, vemos cómo el equipo cercano de Jesús se está deteriorando en la calidad de lo que eran. Luego vemos que se restaura todo, ¿verdad? Pero
Era un momento de crisis, era un momento de caos. Si tú no sabías lo que iba a acontecer luego, y tú eres un analista o comentarista, estuviera diciendo, arde el partido de Jesús, por decir. Hay una crisis, hay uno que lo está traicionando, hay otro que lo va a negar, y acto seguido ahorita vemos que salen huyendo, y Jesús se queda solo. Por lo tanto, eran momentos muy caóticos, críticos. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Lo que viene es un caos, porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús les dijo, esto es lo que va a pasar. Si ellos no se agarraron de lo que Jesús les dijo y no supieron manejar la tensión, pero hay un dicho por ahí que dice que en guerra avisada, yo soy de los que pienso que los que mueren son menos. Porque usted ha visto que siempre avisar la guerra, que avisar, como quiera hay gente que se turban o no saben cómo manejar el asunto, ¿verdad? Pero después que haya resucitado, palabra poderosa, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús le dijo, viene el caos más grande, pero yo voy a resucitar, ¿verdad? Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos huyan, aunque todos hagan lo que hagan, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, hoy mismo, antes que el gallo cante, no es por ahí como lo ponen en la peliculita, que el gallo cantó 3 veces, que el gallo cantó una, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea que todo el mundo hizo coro, mira, no, estamos contigo hasta la última, aquí nos tienen que pasar el rolo todos juntos. Bueno, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Por lo tanto, al final de la cena cantaron el himno. Era una tradición judaica cantar ese himno. Se cree que cantaron, o se llama parte del Salmo del Haled, o Salmo 115 y al 118, o algunos piensan que fue otro de los salmos, ¿verdad?, que cantaron, el Salmo 136. El maestro hizo otro triste anuncio a los discípulos, ¿verdad? Todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche. O sea, iba a haber un revolú, una cosa tan terrible que ellos iban a salir espavoridos de la situación. Cuando haya resucitado, Jesús estableció eso claramente, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, Jesús dio unas instrucciones que eran unas instrucciones de esperanza, hermano. Unas instrucciones que era para haberlas anotado el secretario. Párate, Jesús está haciendo claro, va a resucitar y quiere que nos encontremos en Galilea. El último verbo literalmente significa guiar el camino. Lleva la figura del pastor. Si hieren al pastor, la gente perdió el camino. Y eso pasa hoy en día cuando hieren al líder, cuando hieren a la persona que está al frente, los demás pierden el norte, ¿verdad? Y hay confusión. Sin embargo, Pedro siempre tenía algo que decir. En su espontaneidad, ser tan extrovertido, ¿verdad? Como siempre estaba lleno de confianza en sí mismo. Aun si todos cayeran, él nunca lo haría. Desgraciadamente no conocía su propia debilidad. No había estado a prueba todavía. Cristo tuvo que advertirle que esa misma noche, antes que el gallo cantara, negaría a su maestro. Típicamente Pedro replicó con que moriría antes de negar al Señor. Hubiera sido más sabio que hubiera pedido humildemente la fuerza para afrontar la difícil prueba. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, aseverando que iban a ser leales, que tenían un firme compromiso. Yo no dudo que no tan solamente era sentimiento y emoción, es que la cosa fue bien dura. Y uno no está listo a veces. Uno puede pensar que está listo, pero no está listo del todo para unos momentos tan retantes como eso.
No lo justifico, pero sé que es de humanos a veces estas situaciones, haber algún grado de debilidad. Por lo tanto, luego de eso, que pasó ese acontecimiento, no pasó nada, ¿verdad? Pero entonces Jesús los invitó a orar. Dice el verso 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Sí, en el mismo monte de los olivos, pero ahora es un área del monte de los olivos. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Señor, ya eran las últimas, ya no horas, minutos. Bueno, podemos, si lo va a hablar en horas, 3 horas. Contando que fueran horas de 60 minutos, las 3 veces que oró, que fuera una hora completo, ¿verdad? Yo no quiero entrar en ese detalle porque a lo mejor no necesariamente era horas de 60 minutos, eran tiempos de oración. Porque si usted se analiza esto, Jesús no hizo una oración muy extensa. Lo que relata la Biblia fue casi una frase. Y entonces llegó Jesús con ellos a ese lugar y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Lo importante es que Jesús oró. Y en los momentos de la vida, todo lo que tú hagas, todos, sean positivos, sean más retantes, acompáñalo siempre con oración. Acompáñalo siempre con oración. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que son Juan y Santiago, ¿verdad? Los 2 hermanos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aquí teólogos y psicólogos analizan esto como un momento triste y depresivo del Señor. La parte humana estaba siendo retada, las emociones, todo. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y cuánto no hemos a veces tenido esa dificultad, cuando estamos en dificultad, oramos una cosa y después la vamos para atrás y después, pues el Señor no estuvo ajeno, ¿verdad? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Aquí Jesús dijo una gran verdad. Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La oración fue un poco cambiando. Estaba aceptando su realidad y se estaba llenando de valentía por la oración, lo estaba nutriendo. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús tenía un don de ciencia tan definido y tan claro que sabía cada minuto lo que estaba ocurriendo y pasando. Vamos a desmenuzar un poquito esto, ¿verdad? El nombre de Getsemaní solo se encuentra en los pasajes de Mateo y Marcos. En Marcos capítulo 14, el verso 32. Y significa molienda de aceite. El equipo que se usaba para moler el aceite. Acuérdense que era el monte de los olivos, de las aceitunas. Y ahí se molía el aceite. El monte de los olivos era el lugar apropiado para colocar esa prensa para la oliva. Pues el aceite era empleado en esos días como combustible para las lámparas, el alimento y la unción. Jesús dejó 8 discípulos a la entrada del huerto de Getsemaní y llevando consigo solo al círculo íntimo de 3, que era Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, que son Juan y Santiago. Santiago se convirtió en el pastor de Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén. El apóstol Santiago. Anduvo por el interior del olivar y exhibió su corazón ante sus asociados más cercanos. Les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte.
Era el peso del pecado del mundo sobre sus hombros que lo estaba abrumando. Sentía esa carga. Ya, usted no ha ido a lugares donde se siente un ambiente pesado, se siente... Pues Jesús estaba ya experimentando esa situación de tanta fuerzas de las tinieblas, ¿verdad? Le rogó, quedaos aquí y velad conmigo, pero le fallaron. Se cansaron, se durmieron, no pudieron orar con él. El maestro se postró sobre su rostro. Esto nos revela algo de la agonía de su alma. O sea, Jesús estaba compungido, estaba afectado, estaba luchando. Oró pues si fuese posible que la copa pasase de él. ¿Cuál era la copa? Desde luego, más que la muerte física, Jesús no era ningún cobarde. O sea, no era tanto morir, no era eso lo que Jesús temía. Era la carga de pecado que iba a llevar versus la ausencia del Padre. Porque usted sabe que para que esto pudiera hacerse totalmente efectivo, iba a haber un tiempo que Jesús iba a estar totalmente desamparado. Por eso él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Jesús fue desamparado. Jesús tuvo que enfrentarse solo a la situación en la parte casi humana. Lo divino quedó cortado por un momento, porque era tanto el pecado que no había conexión con lo divino. Era parte del sacrificio, hermano. Era parte de ese evento tan terrible, ¿verdad? Que Jesús estaba experimentando. Por lo tanto, cuando estaba en toda esa manifestación tan terrible, parece que los tragos más amargos de esa copa de tristeza era la separación del rostro de su Padre. Cuando aquel que no había conocido pecado sería hecho pecado u ofrenda por el pecado. Según 2 Corintios capítulo 5 y el verso 21. Su oración final fue, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es siempre la plegaria de un alma consagrada a Dios. Está dispuesto a renunciar todo por hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Cuando Jesús regresó donde estaban los 3 discípulos, que se suponía que estaban velando, que estaban intercediendo, orando allí, los halló ¿qué? Durmiendo. Como Pedro se había jactado con tanta vehemencia, el maestro lo regañó un poquito. ¿No podías haber permanecido despierto aún una hora? Porque él le llamó Pedro. Pronunció otra solemne amonestación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Esa palabra velad, está alerta, está despierto espiritualmente. Y a veces pues los creyentes nos descuidamos un poco y no estamos alerta. Y mucho menos orando, ¿verdad? Por lo tanto, la oración es una herramienta de fortaleza, una herramienta de ofensiva y de defensiva. Esta amonestación que cada cristiano necesita a toda hora del día, de vez en cuando, ¿verdad? Que se nos despierte. La vigilancia eterna, como dijo un gran guerrero, en el aspecto de una verdad militar, la vigilancia eterna es el precio de la libertad. Estados Unidos dice que eso es así. Por eso ellos se meten en cuanta cosa. Porque el precio de la libertad es la vigilancia eterna. Evitar que te ataquen. Pero, pues, a veces nosotros los creyentes se nos olvida que la libertad tiene un precio, es la vigilancia eterna. Eso es una verdad militar, pero también lo es espiritual. Jesús reconoció que el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto no se refiere a la naturaleza carnal, sino al cuerpo físico. ¿Sabe? El espíritu puede estar... ¿Cuántas veces han tenido hambre de Dios y deseo de seguir, pero ya el cuerpo no da para más? Está cansado, está agotado, necesita reponer fuerza. Pues eso fue lo que está. Los discípulos habían tenido unos días bien intensos, estaban cansados, estaban a veces asustados con todo lo que estaba pasando. Era un cúmulo de emociones terribles, ¿verdad? La segunda vez Jesús hizo esencialmente la misma oración, quizás con una pequeña variante que daba mayor énfasis, hágase tu voluntad.
Una vez más encontró que los discípulos estaban dormidos. O sea, no eran oraciones extensas. No necesariamente lo era. Páralo ahí.